Ecuador vuelve a mirar al Pacífico con preocupación. Los reportes de organismos meteorológicos internacionales junto con análisis de INOCAR, INAMI y reportes difundidos por medios ecuatorianos se advierte sobre la alta probabilidad de un nuevo fenómeno del Niño en 2026, incluso con escenarios que podrían escalar a un evento fuerte. El temor no es solo climático, es la sensación de que el país podría volver a enfrentar inundaciones, pérdidas millonarias y una tragedia humana para la que quizá no está preparado. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Christopher, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Gisela, quiero saludar a todos los que nos miran, nos escuchan. Un placer estar con usted. Christopher, como yo decía, pues organismos internacionales, también entidades ecuatorianas hablan de una probabilidad del 61% de consolidación del Niño entre mayo y julio de 2026. ¿El país está reaccionando a tiempo o seguimos como siempre actuando como si fuera una amenaza lejana? Lo hemos hablado varias veces, pero creo que hay unos elementos de contexto importantes, Gisela. Okay. Siempre cuando hablamos de un fenómeno del Niño en escala global, estamos hablando de unos segmentos 3 y 4 y una intersección de ese segmento 3 y 4, que es el 3.4, que es de donde se hacen todas las alertas meteorológicas y donde todo digamos, las diferentes instituciones han puesto algunas cuestiones de sintomatología, por decirlo así, de que podríamos tener un super niño. Pero para el caso ecuatoriano específicamente, el segmento que tenemos que estudiar es del 1 y 2, y ese segmento que aunque tiene ciertas anomalías, no nos da un viso todavía de la intensidad de lo que podría ser ese fenómeno del Niño, más sí una probabilidad de ocurrencia de ese evento. Y explico esto porque a veces parecería que la respuesta que la ciudadanía busca es: ¿hay niño o no hay niño? ¿Es super niño o no es super niño? Y a veces también los medios, intentando informar a la gente, lo que buscamos a veces es poner sobre alerta sobre el comportamiento del fenómeno. Ahora, para responder a su pregunta, en el Ecuador, hasta ahora, digamos, de enero a mayo que estamos, tenemos más o menos 133,000, 35,000 personas afectadas por una etapa lluviosa, una época lluviosa, que no tiene grandes anomalías, pero si esa genera esos niveles de afectación, estoy hablando de los damnificados y afectados, pensemos qué implicaría si es que tuviéramos la ocurrencia de un niño moderado o de un super niño, como lo estamos anunciando. Entonces, el punto de partida no está solamente en la lógica del fenómeno, sino en cómo estamos preparados, entendiendo la lógica de organización del Estado para eso. Más aún cuando se fundamentó una toma de decisión, esto ya no en el carácter técnico, sino más bien político, se fundamentó una decisión de adelantar el proceso de elecciones hacia una fecha tomando en consideración los reportes de esta potencial ocurrencia del evento. Entonces, lo que hoy tenemos en concreto... O sea, se adelantaron elecciones, pero no se hizo nada por esa preocupación que tenían por lo que adelantaron elecciones. Es decir, se viene un fenómeno durísimo, nunca lo han hecho, pero vamos a adelantar elecciones. Pero sin embargo, no se hizo nada para prevenir las zonas que deberían estar ahora en alerta máxima. No sé si no nada, pero creo que sí hay una lógica en la que el Estado necesita articular y funcionar de mejor manera. Nosotros tenemos una comunicación permanente con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con otros ministerios, para explicar 3 o 4 cosas que hoy ha sacado un comunicado la asociación. Por un lado, necesitamos pasar de la narrativa a tener un plan de acción sobre la cuestión del niño 2026-2027, si no, acabaríamos teniendo algunas actividades que pueden estar desarticuladas. Deberíamos tener una claridad sobre la estimación de daños y pérdidas, tomando en referencia el del 97 y teniendo las complejidades que tenemos ahora en diferentes aspectos, en el tema de salud, en el tema de otros servicios, pensando qué significa esto en las cadenas productivas y también entendiendo qué va a pasar en el tema vial, en los temas de las diferentes prestaciones de servicios que el Estado debe garantizar a la población. Y por el otro lado también tenemos una cosa que es importantísima, es dar cumplimiento a unas normativas que ya están establecidas en disposiciones generales y transitorias, tanto en ley y en reglamento. Por ejemplo, si hace falta recursos y necesitamos destinar recursos, necesitamos agilitar, y esto ya lo hemos dicho en este año, creo que 3 veces que los hemos visto, Gisela, el Fondo de Responsabilidad Social para Emergencias que está establecido en la cuestión de la ley y el reglamento. Necesitamos que el Consejo Nacional de Competencias diga por fin cuál es el modelo de gestión para el nivel provincial, para el nivel cantonal, para el nivel parroquial, para que cada uno de los niveles de gobierno sepa
sepa cómo actuar frente a estos eventos que se presentan. Y por el otro lado, necesitamos activar el Comité Nacional de Reducción de Riesgos, porque esa es la instancia, porque ahorita no tenemos una alerta decretada por el Comité de Operaciones de Emergencia, por tanto, la instancia que debe funcionar es la del Comité de Reducción de Riesgos para decir, este es el plan, se aprueba este plan, sobre esto se destinan los presupuestos, se dan los lineamientos, sobre esto actuamos. Y si es que hubiese una alerta con el tema del COE nacional, deberíamos trabajar ya no en la lógica de la prevención, sino otra vez ir a los preparativos, plan de emergencia, plan de contingencia, capacidades institucionales, lo que hacemos siempre. Que creo que eso es lo que casi siempre hacemos, ¿no? Y cuando oímos el discurso oficial respecto a estos temas, siempre es que estamos en monitoreo permanente, pero la ciudadanía no lo siente, ese monitoreo permanente. O sea, porque la prevención no existe de ninguna manera. Ahora me llegaron imágenes justamente de Nanegal, completamente inundado, desbordado, con montaña que se les viene abajo y realmente impresiona. Parece que nadie se puso a pensar que estamos cerca o que estamos ya sufriendo un invierno, como usted decía, esto ya está y hay lugares que están mal, pasándola muy mal, y sin embargo no se hace nada frente a la posibilidad de un fenómeno del Niño que sí nos movió las elecciones, pero no nos mueve de ninguna manera el corazón pensar que hay gente que se queda sin hogar, que se queda sin comida, sembríos perdidos. Yo creo que aquí más bien también tenemos un elemento que es, Gisela, importante decirlo. Creo que el Estado en su momento, o el gobierno central en su momento, ahorita está en la atención de la emergencia de la etapa invernal, y espero que esta atención a la emergencia sea de la más eficiente posible hacia las necesidades de la gente, pero también nos pasa algo que a veces no aprendemos de las lecciones anteriores. Usted recordará, en la época del presidente Lasso, también hicimos un anuncio sobre la cuestión del superniño, que venía este superniño, que teníamos consideraciones sobre el superniño, e hicimos una estimación, si no recuerdo mal, 800 algo millones para poder destinar, de los cuales nunca aparecieron esos 800 tantos millones, y luego no pasó el niño en las condiciones que estábamos pensando. Entonces, creo que también pasa por, más allá de que exista niño o no exista niño, necesitamos fortalecer la institucionalidad, mejorar la articulación del Estado y sobre todo trabajar en algo que usted ha dicho. Yo creo que la gente prevención. debe saber que es un esfuerzo enorme el de monitorear, porque también hay INOCAR, tenemos DINAMI, tenemos CIFEN, tenemos algunos organismos que vienen haciendo su esfuerzo por darnos evidencia para tomar decisiones, pero lo que necesitamos mostrar es que más allá de la buena voluntad de las autoridades, más allá de su apertura, necesitamos tener acciones concretas. Digamos, ¿cuál va a ser los recursos que vamos a destinar? ¿Cómo lo vamos a emplear? Le doy un ejemplo. Hoy en junio tenemos que hacer como este reajuste del presupuesto, o debemos hacer una reforma a los presupuestos nacional o al presupuesto, digamos, a nivel de los gobiernos locales, y es el momento para incluir actividades de prevención, de mitigación, en la lógica de esa reforma de los recursos propios, de los recursos asignados por el gobierno. Si es que hubiese el escenario completo sobre la cuestión y si es que tuviéramos ya el plan para la cuestión de lo que será el fenómeno del Niño. Y entonces en esto siempre es importante mencionar que la corresponsabilidad también de la academia, de la sociedad civil, del sector privado. Y de los gobiernos locales también. Y de los gobiernos locales, por supuesto, para que se pueda hacer frente, ¿no? Es que yo me preocupo muchísimo y me imagino que muchos sectores del país también están preocupados. Mira, ahí tengo las tomas de Nanegal. Justamente me enviaron esta mañana de lo que estaba pasando, desesperados. La vía completamente desbordada por el agua del río, de las lluvias. Todo está colapsado en la zona, la gente no puede transitar. Una situación súper dolorosa. Media montaña se vino abajo también en la zona, y parece que, que realmente no existe una política de gestión de riesgos, y esto también le corresponde a la prefectura, a los gobiernos locales, que deberían estar en constante apoyo, porque estamos en un invierno fuerte, ¿no? Si bien un niño, que ya lo tenemos prácticamente encima, fuerte, porque no lo sabemos todavía, va a ser gravísimo, como usted dice, la capacidad que tenemos de reaccionar, porque, simplemente reaccionamos a la emergencia cuando ya hay muertos, ya hay miles de damnificados. Ahí es cuando reacciona el Estado. Por eso es que es importante tener el modelo de gestión, más allá de un documento, más allá de un tema normativo, el modelo de gestión. Aplicarlo.
a evitar, claro, va a evitar que tengamos este ping-pong de estos del gobierno nacional, del gobierno local, del parroquial, provincial, etcétera, y que sobre todo pensemos en una cosa importante. Dice, cuando estamos hablando de la ocurrencia y materialización de una emergencia, un desastre, ponemos en tensión todo el modelo económico y de desarrollo del país. Entonces, no podemos darnos, digamos, el lujo de, además de venir de unos toques de queda que generan unos impactos económicos importantes a la industria. Hoy he estado escuchando la radio, yo estoy en México, venía escuchando todo el día la radio, las entrevistas que han tenido, digamos, y un colega de la UTLA explicaba, digamos, con peras y papas un poco cómo funciona el fenómeno del Niño, y luego también analizando la coyuntura del año de la Asamblea y del Gobierno, lo que entendemos es que hay que tener una facilidad de articulación y de concreción en 3-4 cosas que son las que el país necesita para evitar seguir, por lo menos, haciendo esta respuesta, digamos, ya tardía sobre lo que podría pasar en los próximos meses. Pero sobre esto creo que también hay un elemento que es importante. Hay que vincular que los efectos del cambio climático y de la variabilidad climática, que no son lo mismo, generan, digamos, ya unas cuestiones y unos impactos negativos, y por eso la importancia de poder articular, digamos, lo que significaría el cambio climático y la gestión de riesgos. Hay una iniciativa ahora en la Asamblea que lo ha presentado la asambleísta Sarah Fitch de Galápagos, que es buscar armonizar la ley de gestión de riesgo y el código ambiental. Quizás ahí está una arena también, ya no en el gobierno central, sino en la asamblea, para discutir cómo podemos hacer más efectiva esta institucionalidad, una reforma estructural, no semántica, sino una reforma que nos permita actuar de mejor manera. Mañana, entiendo, el Ministerio de Ambiente y Energía está haciendo un llamado para ver una metodología de CAP sobre estimación de daños y pérdidas, pero todo esto no puede estar visto de manera aislada, debe estar hecho sobre una lógica organizada, que creo que es lo que requiere un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. No con esto quiero decir que sea responsabilidad solo de este gobierno, o que tengamos... No, pero sí hay que cambiar la forma de actuar. No podemos tener esfuerzos aislados que nos cuestan plata, que nos cuestan tiempo y que no llegan a concretarse justamente porque no hay una conexión entre los organismos que ponen en acción ese tipo de iniciativas positivas que se quedan a veces en el papel, en lo escrito. Christopher, yo le agradezco muchísimo. Se nos ha terminado el tiempo, pero vale la pena la advertencia a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades. Sí, siempre manejar la corresponsabilidad, actuar conjuntamente con las diferentes instancias para hacer del país un país más saludable, más seguro, más sostenible. Un abrazo grande, siempre es un placer. Igual, nos acompañó Christopher